Chicas, chicos, ¿alguna vez les ha dado plantón el Leonardo DiCaprio de las compras online, versión Mercado Libre? Porque a mí sí. Y hoy vengo a exponerme otra vez sin vergüenza. Vamos allá. Cuando estaba en quinto o sexto de primaria, ni me acuerdo bien de la edad, pero yo siempre he sido una romántica empedernida, pensando en chicos desde chiquita. Me enamoré perdidamente de un niño del tercero de secundaria que se llamaba Fulano. Sí, Fulano, era rubio, de ojos claros, y ya. Pero en esa época yo estaba obsesionada con Titanic. Leonardo DiCaprio era mi crush máximo, así que siempre me gustaban los rubios. Mi novio actual también lo es. Cosas de la vida. Total, que me enamoré como loca de este fulano. Le escribí una carta de amor bien intensa, que era el amor de mi vida, que lo quería con toda el alma. Y yo era feísima en esa época. No sé de dónde saqué valor para declararme así, pero ahí estaba, fea, pero apasionada y acuariana hasta la médula. ¿Y qué hizo él? Leyó la carta, pasó por mi lado en el patio del colegio, me la devolvió y me soltó. Mira, a mí me gustan las chicas de mi edad. Tú eres muy pequeña para mí. Mejor mándale cartitas a los niños de tu salón. Me humilló en público, me dejó destrozada, lloré ríos, me sentí la peor del mundo. Pero chicas, los años pasan y la vida da vueltas. Un día, ya adulta, divina, transformada total, estaba yo en una fiesta en pleno rolé. De repente veo a un tipo y pienso, te conozco de algún lado. Y era él, fulano en persona. Él también me reconoció. Vino directo. ¡Hey, hola! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has crecido? Estás increíble. Obvio, porque la diferencia de edad era grande. Yo en primaria, él casi en secundaria alta. Empezó con la típica charla. El tiempo pasa, las cosas cambian, pero yo sigo igual de guapo, ¿no? Y ahí, chicas, le di el plantón del siglo. Le dije clarito, mira, la verdad no me interesa. Ahora tengo otros planes en la vida. Mejor búscate a alguien de tu salón. Se lo devolví todo. Karma servido en bandeja. ¿No es delicioso cuando la vida te da revancha? Me sentí tan poderosa saliendo de ahí con la cabeza bien alta. ¿Les ha pasado algo parecido? ¿Un crush del colegio que años después intentó algo y le dieron puerta? Cuéntenme todo en comentarios, que me encanta leer sus venganzas dulces. Si les gustó esta historia real de desamor infantil convertido en victoria adulta, den like, suscriban y activen la campanita para más relatos que les van a sacar una sonrisa malvada. Nos vemos en la próxima, reinas.